Sí, Señor. Aleluya. Dios nos continúe bendiciendo. Dios bendiga a todas las personas que nos visitan en este día. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Todos los hermanos, todos los amigos. Dios les bendiga. Todavía estamos un poco afectados con la tos, pero vamos a tratar de predicar la palabra del Señor. Aleluya. Quiero invitarle a abrir en sus Biblias en San Lucas, capítulo 2, versículo 52. Alabado sea Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. San Lucas 2:52. Les recuerdo que si tiene un amigo a su lado, pues acérquele la palabra. O algún hermano que no tenga la palabra, pues acérquesela y compártala. Aleluya, que es una bendición. ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Pueden sentarse. Aunque vamos a hablar hoy, perfecto, gracias, de un desarrollo integral en nuestra vida, la palabra central hoy será crecer. ¿Cómo le parece? Dígale a su hermano, hay que crecer. Dígale a la persona que tiene a su lado, hay que crecer. Aleluya. Porque si no crecemos, somos unos fenómenos, hermano. Ajá, enano, esa palabra me gustó. Nos quedamos enanos, ¿verdad? Pequeños. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Yo estaba analizando esta porción bíblica, aleluya, y me llamaba mucho la atención esa palabra crecer, porque mucha gente piensa que Jesús, cuando nació, algunos piensan que Él nació caminando y nació hablando de una vez. Pero yo estoy seguro que Él también decía gugu, dada, gugu, ¿verdad? Yo creo que Él pasó un proceso. ¿Usted lo cree también igual que yo? ¿Usted piensa que cuando María lo parió salió grande, así como yo de una vez? ¿Ah? Tenemos que entender este proceso. Jesús humanamente era igual a usted, igual a mí. Lo mismo. Jesucristo tuvo un proceso igual, los años, los días le pasaban igualito como a usted y como a mí. Él cumplía, cada año cumplía edad, ¿verdad que sí? Y es la única forma de llevar verdaderamente, aleluya, la forma, el conteo, de que algunos dicen que murió a los 33 años y medio, porque Jesucristo se desarrolló normalmente como se desarrolló usted, como me desarrollo yo y como se desarrolla cualquier niño que nazca. Porque si no fuera así, entonces Él no hubiese hecho trampa a nosotros. Él no nos hubiese podido decir a nosotros que nosotros podíamos soportar igual que Él, siendo Él en condiciones especiales y nosotros con desventaja, ¿verdad que sí? Él estuvo igual que nosotros. Si Él hubiese querido, humanamente hablando, le estoy diciendo, no como Dios,
como hombre, él pudo haber pecado, porque la Biblia dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra del Señor. Fue probado y tentado en todo como usted y como yo. Lo único que él no se dejó llevar por el pecado, no permitió que Satanás lo llevara a pecar. Alabado sea Cristo Jesús. Y cuando hablamos de crecer, estamos hablando de aumentar de tamaño, de desarrollarse, de acrecentar, de subir de nivel, de adelantar algo, de progresar o de avanzar. Todas estas cosas tienen que ver con esa palabra crecer. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y yo estaba viendo los 4 aspectos. O sea que cuando Jesús nació, no estaba lleno de toda sabiduría. Dice la Biblia que él fue creciendo, dice, y crecía en sabiduría, de acuerdo al nivel de su niñez. Como se iba desarrollando, así iba creciendo su sabiduría. Usted se imagina si Jesús, cuando tuviera 1 año, pudiera hablar perfectamente, pudiera conocer los pensamientos, por decirle, desde el punto de vista de la edad que él tenía. Si se hubiera comportado como algún adulto, la gente lo hubiese visto un poco extraño. Pero Jesús, al igual que cada uno de nosotros, tuvo que quemar todas las etapas de su vida. Tuvo que pasar todos los procesos. Y yo me imaginaba, ¿sabe? La mente de uno le da para mucho. Usted se imagina que Jesús utilizara los poderes que él tenía. Estoy especulando, ¿sabe? Estoy especulando. No vaya a decir, mire el pastor, le estoy diciendo que usted se suponga que Jesús estuviera jugando béisbol y utilizara el poder. Cada rato de seguro iba a tirar jonrón. Menos de allí no iba a batear. Puro jonrón y jonrón. Se utilizaba el poder como Dios. Y si fuera en básquet, pues las encestara todas. Pero eso sería trampa, ¿verdad que sí? Jesús, humanamente, él quemó todas sus etapas. Como usted, como yo, dice lo primero que Jesús crecía en sabiduría. A nivel de su edad, iba creciendo y Dios le iba dotando cada día de sabiduría, de sabiduría. Estoy hablándole del Jesús hombre, ¿sabe? Del Jesús carne, por si acaso. No le estoy hablando del Jesús Dios, le estoy hablando del Jesús hombre. Porque usted y yo tenemos que reconocer que Cristo vino en carne. Y la Biblia dice que si no, el que no lo hace así, que sea anatema, el que no acepte que Jesucristo vino en carne. Él vino en carne para poder salvarlo a usted y para poder salvarme a mí. Porque lo espiritualizamos tanto a Cristo, lo vemos solamente desde el punto espiritual, pero se nos olvida que Jesucristo también fue hombre. Y es allí donde la palabra comienza a desarrollarse y dice que Jesucristo crecía en sabiduría. O sea, en el aspecto intelectual, el Señor comenzó a crecer y a desarrollar su etapa desde pequeño a medida que iba cumpliendo sus años. Y yo estaba buscando la palabra sabiduría. Dice que la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez, con prudencia o con acierto. Y yo pienso que a medida que el Señor iba quemando y desarrollando cada una de esas etapas en su vida, y a medida que el Señor iba creciendo en su aspecto intelectual,
iba creciendo en sabiduría, el Señor iba tratando los casos, así como cuando tenía 12 años y comenzó a hacerle la vida difícil a los doctores de la ley allá en el templo. ¿Usted lo recuerda? Yo me imagino el nivel de sabiduría que tenía ese adolescente llamado Jesús, que la gente se admiraba por la sabiduría, por la inteligencia, por el conocimiento que este muchacho tenía. Dice que esto se aprende a través de los estudios. La sabiduría se adquiere a través de los estudios, pero también se adquiere a través de la experiencia. Los años enseñan mucho, por eso alguien dijo que más sabe el diablo por viejo que por diablo, refiriéndose a que la experiencia, las cosas que nosotros pasamos en la vida, nos ayudan a desarrollar el conocimiento y la sabiduría. Usted puede decir, yo puedo hablar sobre ese tema porque yo pasé por esa situación, yo lo viví, yo lo experimenté, y como yo lo experimenté, pues yo tengo un consejo para usted sobre esto. Veía que en la palabra del Señor, antes la gente se iba a preparar y a educar para adquirir sabiduría en las famosas escuelas de profetas que aparecen allí en el Antiguo Testamento. Aparecen escuelas de profetas donde estos hombres tenían que prepararse, adquirir el conocimiento, adquirir la inteligencia, adquirir la experiencia necesaria, y la vivían allí en aquel sitio. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. ¿Usted lo recuerda? Fue formado bajo los pies de Gamaliel. Allí adquirió conocimiento, allí adquirió sabiduría, allí adquirió el entendimiento, porque la gente que tiene experiencia, la gente que se han preparado, tienen muchas cosas que enseñarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros muchas veces buscamos pastores que tengan experiencia o ministros con experiencia, para que puedan enseñarnos lo que ellos aprendieron y lo que ellos han pasado, para que puedan dirigir quizás nuestras congregaciones. Salomón dijo, ante todo, adquiere sabiduría. ¿Es así? ¿Qué pidió Salomón para dirigir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios? Sabiduría. Porque de repente el dinero lo iba a ayudar. De repente tener riquezas y tantas cosas lo iban a ayudar. Tener una buena familia lo iba a ayudar, pero la sabiduría era lo único que lo iba a llevar por el camino correcto, por el camino de la dirección divina, de la cual él iba a conducir a un pueblo que estaba desorientado, un pueblo que estaba perdido en su directriz, en las cosas que llevaban. Y cuando yo hablo de sensatez, hablando de sabiduría, estoy hablando de personas que son discretas, que son moderados, que son precavidos a la hora de hablar, a la hora de decir una cosa, porque muchas veces nos falta mucha sabiduría cuando hablamos. Decimos cosas que pueden matar a una persona espiritualmente. Decimos cosas que pueden destruir la vida sentimental de un hombre o de una mujer. Decimos cosas que pueden alejar la vida de un hombre o una mujer del Señor. A nosotros como pastor, yo he tenido tantas experiencias y pienso a veces dentro de mí, ¿por qué será que nos falta tanta sabiduría? No somos sensatos. No somos prudentes, no somos gente que
acertamos en las cosas que hacemos. Muchas veces el consejo que damos lo que hace es matar o destruir a alguien, en vez de llevarlo directamente a seguir la voluntad y la presencia del Señor. He visto hombres de Dios que de repente van en una carretera y les da el deseo de hacer una necesidad fisiológica y se han detenido en un bar o en un centro nocturno y se han metido allá para hacer su necesidad. Y yo me he preguntado, ¿será eso lo más sabio? ¿Será lo más prudente que alguien me vea entrar al pastor en un bar o en un centro nocturno porque supuestamente yo tengo una necesidad que hacer? Habiendo tantos McDonald's, habiendo tantas cosas por allí, ¿por qué tengo que meterme necesariamente en un bar? ¿Cuántas personas les han tomado una foto entrando a un sitio de esto simplemente por dañar su testimonio, por dañar la buena moral que pueda tener ese hombre o esa mujer? Y con una foto que le toman y con el nombre del sitio donde entró, lo destruyen. Pero eso es por falta de sabiduría de nosotros como hombres y mujeres de Dios, de entrar en sitios que no conviene entrar. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. A veces cuando visitamos a un enfermo, una vez me tocó una situación que le digo, pasé una vergüenza tan grande. Me llevan a orar por una persona que estaba muriendo, una mujer joven. Y yo digo dentro de mí, si yo sé que alguien va a venir a visitar a un familiar mío, yo tengo que tomar las precauciones. Me meten a la habitación y la mujer está totalmente como Dios la trajo al mundo, desnuda totalmente. Y la mujer, lógicamente, al ver al pastor, aunque sea el pastor, buscaba una sábana, algo para taparse. Y yo tuve que voltear y yo le decía, por favor, tápenla, Dios mío. Ustedes no ven que aunque ella esté entre la vida y la muerte, sin embargo siente vergüenza. Ustedes tienen que tomar las medidas. Ustedes tienen que ser prudentes, tienen que taparla para que cuando uno entre esa persona se sienta a gusto y no pase la vergüenza de que llegó el pastor y la encontró en tal situación tan desastrosa. Y podría hablarle de muchas cosas más. Gente que le corresponde a veces dar una noticia. Son hasta sarcásticos para dar una noticia. Mira, tu mamá se acaba de morir. Así le dicen, tan sencillo como si se estuvieran comiendo un bocado de pan. No se toman la prudencia, la sabiduría para hablarle con cuidado. Porque si la persona tiene un marcapaso, sufre del corazón y le da un golpe y se muere allí también cuando le informas. Tenemos que tener la mayor capacidad, ser sensatos, ser cautos, ser discretos cuando uno le va a dar una noticia, una información a alguien. Y la sabiduría, todo esto lo aprendemos en la vida. Dice la Biblia que Jesucristo crecía también en sabiduría, a nivel que los años iban pasando en su vida. Él iba creciendo y él acertaba en todo lo que él decía y hacía, porque él se dejaba dirigir por su Padre, se dejaba dirigir por el mismo Espíritu Santo de Dios que estaba en él, hablando del Jesucristo humano, el hombre. Alabado sea Cristo Jesús. Yo a veces pienso que nosotros para todas las cosas que vamos a hacer deberíamos meditar bien, pensar bien qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Hay personas que se paran allí y dicen disparates, hermano. No saben lo que están diciendo.
dicen cosas que verdaderamente no edifican, que la carne los está utilizando y los está moviendo para hablar cosas que no se deben decir. Y mucho menos en un servicio que supuestamente lo estamos haciendo para Dios. Nadie debería decir ninguna cosa que no sea algo que agrade, alabe, bendiga y exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo Jesús. Pero nos falta sabiduría, nos falta entendimiento. Jesús nos enseña que cada uno a través de la vida debemos comenzar a crecer y a crecer y a formarnos en el conocimiento de Dios. Dice también que en el aspecto físico Jesús crecía en estatura, tamaño, no se quedó pequeño. Yo no sé cuánto medía Jesús, pero por la cultura y por el tamaño de los judíos quizás medía unos 70, no sé, por allí, no lo sé. Yo no sé si alguno ha estudiado alguna vez eso, pero la verdad que yo no he buscado nunca la estatura de Cristo. Pero me interesa lo que dice la Biblia, la otra estatura de Cristo que nosotros debemos buscar alcanzar, ¿verdad que sí? La estatura espiritual, la estatura del nivel que el Señor tiene espiritualmente hablando. Dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ir escalando en la obra de Dios. Comenzamos como principiantes. Y algunos comienzan como principiantes y ya mañana quieren ser pastores. Pero eso es un proceso también. Principiante, se va a una clase de catecúmeno, se prepara, se bautiza, sigue creciendo, pasa a un departamento de la iglesia. Pasado el tiempo, algún día va a entrar dentro de la directiva quizás de una iglesia, de un departamento, una sociedad. Y después que pasa por esa sociedad, puede seguir creciendo hasta llegar a ser el presidente de ese departamento. Y después puede seguir creciendo y creciendo, llegar a ser hasta un oficial de la iglesia. Y por qué no, al final puede llegar a ser un ministro, un pastor del Evangelio de Jesucristo. A mí me tocó así. Yo no llegué, aquí estoy como pastor. No. Yo tuve que correr todas las posiciones, jugar todas las bases. Sí. Comencé desde muy jovencito, sí, pero lo hice para la honra y gloria del Señor y comencé a correr y comencé a crecer y a extenderme en la obra del Señor. Y sabe lo más tremendo, que mientras uno más se doblega y se humilla delante del Señor, como que crece más, como que va más hacia arriba. Mientras más aprendas a doblegarte y a humillarte delante de Dios, y a veces también delante de los hombres que quieren hacer contigo muchas cosas, amén, pero el Señor te exaltará, te levantará y te pondrá en lo alto donde Él quiere que tú llegues. Alabado sea Cristo Jesús. Pero para esas cosas tenemos que crecer en estatura, y eso se adquiere en la carrera de la vida, primero con nuestros méritos. Y cuando hablamos de mérito, estamos hablando de aquellas cosas que nos hacen dignos, que nos hacen merecedores de algo. Hay gente que tiene muchas cosas, pero que nunca se la ganaron. Todas las recibieron porque alguien lo ayudó con una palanca, como decimos en Venezuela, le metió una manito para ayudarlo a crecer. Pero grande es aquella persona que por sus propios méritos y con la ayuda del Señor se hace merecedor de algo.
Nosotros, Cristo nos ha hecho merecedor de la vida eterna, de la salvación. Usted y yo tenemos que agradecerle porque el Señor nos ha hecho dignos, porque ninguno de nosotros éramos dignos, pero el Señor nos hizo merecedores a través de su sangre preciosa. Aleluya. También debemos crecer en valor, en aprecio, en cuidado, en calidad, en el grado de excelencia que hacemos las cosas. Hay gente que hace los trabajos, como decimos así, para adelante o hacia adelante, pero hay otros que lo hacen bien hecho, que lo hacen como tiene que ser. Aleluya. El Señor dijo: si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Si en lo poquito que recibiste te has mantenido fiel, créelo que yo te voy a llevar a lo mucho. Pero si en lo poco no has sido fiel, no aspire que te ponga en lo mucho, porque nunca vas a funcionar. Si no funcionaste aquí, mucho menos vas a funcionar allá. Y a veces no entendemos eso. El Señor quiere que nosotros nos desarrollemos, que busquemos la estatura. Y nuestro ejemplo es Cristo. Por eso es que dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús. A veces miramos al pastor, porque el pastor debe ser un ejemplo. Miramos a nuestro líder, miramos a los hermanos, pero la Biblia verdaderamente recomienda es tener puestos los ojos en Jesús. Porque el pastor se puede equivocar, el oficial se puede equivocar, el líder de departamento se puede equivocar, pero Cristo nunca se va a equivocar, ¿saben? Él va a permanecer fiel, Él va a permanecer ahí en rectitud, va a permanecer en santidad, correctamente como deben ser las cosas. Dice que Jesús crecía también en gracia para con Dios. Y esto tiene que ver con el aspecto espiritual. Dice que la gracia significa atractivo, encanto, captar el interés o la simpatía de alguien. Jesús hablaba la palabra de Dios con los doctores de la ley, discutiendo, hablaba, y él cada día ganaba simpatía para con Dios, porque estaba haciendo su voluntad. Y yo me pregunto muchas veces, ¿será que usted y yo estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Será que en todo lo que vamos a hacer, nosotros primero consultamos y le pedimos permiso, autorización al Señor para hacer las cosas que vamos a hacer? O nosotros muchas veces hacemos lo que mejor nos parece, o lo que se nos viene en gana, como dice la gente. ¿Qué hacemos? Porque qué importante es cuando Dios dirige nuestra vida y nosotros hallamos gracia, crecemos en gracia delante de la presencia del Señor. Para crecer en gracia con Dios hay algunas cosas muy importantes. La oración, que mucha gente está descuidando hoy en día. Yo no sé cuánto tiempo le dedica usted a Dios diariamente. No le voy a preguntar, usted lo sabe. Usted lo está pensando, su mente le está diciendo: sí, esos 5 minutos que hago yo de oración diario, o esa media hora, o esas 2 horas que yo hago de oración diaria. Solamente usted lo sabe. Pero eso es lo que nos hace tener gracia delante de Dios, que usted y yo podamos hablar continuamente todos los días con Él a través de la oración. Buscar su presencia, encomendarnos en las manos de Él. También a través del estudio, de la lectura de su palabra, que mucha gente la ha descuidado. Hay gente que solo piensan en trabajar, trabajar y trabajar,
y no tienen tiempo para leer la Biblia. La leen cuando alguien la lee aquí en el culto, pero del resto no hay tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos crecer en gracia delante del Señor si no estudiamos y oímos su consejo a través de la palabra? Si no buscamos el rostro del Señor a través de su palabra. Aleluya. ¿Y qué decir del ayuno? El fariseo aquel como que nos llevaba bastante espacio, dijo ayuno 2 veces a la semana. Hay unos que no ayunan ni una vez al mes. Yo respeto mucho los que tienen condiciones médicas. Hay que respetarlo. Pero los que están sanos, los que no tienen ningún problema, pero no le dedican ni siquiera un día para ayunar al Señor. Aquellos que hacen su vigilia o hacían sus vigilias personales, ahora no los hacen, pasar un rato en la noche. Y recuerde que las vigilias están divididas en 4. Desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche una vigilia. De las 9 a las 12 es otra. De las 12 a las 3 es la tercera. Y de 3 a 6 de la mañana es la cuarta. O sea que usted no tiene excusa para hacer cualquiera de las 4 vigilias que aparecen allí en la palabra. 4 vigilias. Usted puede hacer una. Nosotros llamamos vigilia cuando pegamos a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, hasta las 5, hasta las 4. Pero ahí son varias vigilias. Pero nos gozamos, ¿verdad? Nos gozamos la presencia del Señor. ¿Y qué hablar de los retiros espirituales? ¿Cuánto tiempo tiene usted que no se encierra con el Señor? Por lo menos unos 2 o 3 días. Porque hay un problema. Cuando hay estos días festivos, la gente lo que hace es que se queda en su casa o se va a pasear con la familia, pero no dice, me voy a retirar estos 3 días con el Señor. Nadie dice, me voy a retirar con el Señor. No, tengo mi familia, voy a aprovechar de pasear con la familia, voy a aprovechar todo en la familia. Y Dios, ¿dónde queda Dios en tu vida? No hay un tiempo, un espacio para Dios. Debemos retirarnos un momento con el Señor y pedirle al Señor que pueda bendecir nuestras vidas. Número 4, y con esto voy a terminar. Y es que Jesús crecía en gracia también para con los hombres. Esto tiene que ver con el área social. Y yo le doy gracias a Dios porque esta iglesia socialmente es buena. Son gente que saben dar para bendecir a las naciones en el mundo, para bendecir al vertedero, para bendecir a los comedores, para bendecir a los homeless. Y en eso también tenemos que aprender a crecer, y gracias a Dios que hemos estado creciendo, ¿verdad? Como iglesia, en la parte social, que es fundamental también para nuestras vidas. Dice que Jesús estaba y tenía buenas relaciones humanas con muchos de los que le rodeaban. Tenía sus enemigos, pero nosotros sabemos por qué, ¿verdad? Pero tenía sus buenas relaciones humanas también. Él llegaba donde estaban las mujeres prostitutas de la vida, donde estaban los borrachos, donde llegaba. Él llegaba a llevarle el evangelio, a llevarle la palabra, a llevarle solución a su vida. Y hay unas palabras allí muy hermosas. La primera, hay que ser caritativo. Hay que tener caridad, y eso tiene que ver con la ayuda a los necesitados. Gracias a Dios por Roca de Consolación, que es una iglesia muy caritativa. Apláudanse ustedes mismos, aleluya, alabado sea el Señor. Una iglesia que sabe dar.
Una iglesia que está sosteniendo ministros y comedores en 12 países. Es una iglesia que sabe dar. Quizás no todos dan, pero hay un grupo de personas que mensualmente están dando, aportando para bendecir a esta gente. Está el otro grupo que está trabajando con los hombres, que traen el agua, que traen los sándwiches, que traen todo, el relleno de esos sándwiches, todo, porque el Señor les toca para ser caritativos también. Aleluya. Hay otra palabra dentro del aspecto social y es la palabra solidario. Quiere decir una persona que brinda su apoyo incondicional, sin ponerle condiciones a nadie. Y a veces se nos olvida un poco. Yo te ayudo, pero si tú me acompañas a la iglesia, yo considero que aunque sea una cosa muy buena, no es bueno el chantaje, porque eso no nos va a llevar bien. Usted no lleva su apoyo incondicional a alguien para que la persona luego haga algo por usted o para que lo complazca en algo. Nosotros no le ponemos condiciones a nadie. El Señor se encargará de salvarlo. Y hablamos de Cristo, sí, porque tenemos que hacerlo. Hablarle del Señor, predicarle el Evangelio, pero sin ponerlo entre la espada y la pared, porque a veces lo ponemos entre la espada y la pared que la gente no encuentra qué hacer. Y he escuchado a mucha gente decir eso. No, que me quieren obligar porque me están ayudando. No, nosotros no obligamos a nadie. Que el Señor trate con su vida, que el Señor los cambie y los transforme. Muchos nos llegaron y nos dijeron: yo pertenecía a la iglesia, yo estoy descarriado, bueno, ellos mismos confesaron lo que ellos eran y nosotros le ministramos y oramos por ellos, por los que estaban allí. Pero debe ser algo con un apoyo incondicional. Aunque él te diga o ella te diga que aborrecen a Cristo, no por eso vas a dejar de tenderle la mano y de ayudarle. Porque a lo mejor esa ayuda, esa solidaridad, a lo mejor en algún momento va a causar efecto en esa vida y el Señor la va a transformar, la va a cambiar, simplemente por el gesto de lo que Dios hizo a través de tu vida para con ellos. Hay otra palabra que es la palabra bondadoso. También tiene que ver con el aspecto social. Una persona que es amable, que es cariñoso, que es bueno, que no es áspero, que no es repelente. Hay gente que son muy ásperos cuando hablan. Le quieren decir a la gente hasta del mal que se van a morir. En el Evangelio eso no debe ser así. Tenemos que decirle la verdad, que hay un cielo, ¿verdad? Quizás hay que hablarle que hay un infierno. Pero ¿por qué mandarlos de una vez para el infierno? ¿Acaso a nosotros nos mandaron alguna vez para el infierno? Bueno, yo no sé si a lo mejor algunos de ustedes lo mandaron alguna vez para el infierno. Pero nosotros tenemos que tratar con la bondad de Dios en nuestras vidas. No podemos ser ásperos con la gente, porque la gente está triste, la gente tiene una situación que está al borde del suicidio, al borde de cometer una locura. Y lo que basta es que le echemos un empujoncito para que terminen de irse. Ellos esperan una palabra de amor, de esperanza, de fe, una mano que se tienda para ayudarle, que los levante, aleluya. Así como el Señor, cuando le habló a aquella mujer adúltera, ¿verdad? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, se han ido, no están aquí. Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y sigue haciendo el bien, no hagas lo malo, sin necesidad de llevarlos a una tragedia tan tremenda. Dios nos llama a cada uno de los que estamos aquí a crecer.
Y durante estas 4 palabras de que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y en gracia también para con los hombres, yo pienso que todos necesitamos crecer en esas áreas de nuestra vida también. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que nosotros llevemos un mensaje poderoso de crecimiento a toda la gente que está esperando por allí para que le hablemos de su palabra. Te adoramos, Señor, en esta hora y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor, que ha sido un mensaje de crecimiento. Mira a todas aquellas personas que nos están viendo a través de las redes, que se han tocado, que se han movido por el poder de tu Espíritu Santo. Pido tu bendición, tu ayuda, tu guianza, Señor. Que tú nos dirijas a todos porque tú nos amas. Porque tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.